buenas a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Como lo habrán notado, el día de hoy, les mostraré un top 10, sobre los animales más aterradores o extraños, que alguna vez en el pasado rondaron en Australia, un famoso país conocido por sus animales aterradores o extraños. Sin más palabrería, empecemos. Puesto 10. Australovenator. Iniciamos con un dinosaurio. Australovenator wintonensis, del latín, cazador del sur de la formación Winton, es la única especie conocida del género extinto Australovenator de dinosaurio terópodo megaraptórido, que vivió a principios del período Cretácico superior, hace aproximadamente 95 millones de años, en el Cenomaniense, en lo que es hoy Australia. Se conoce a partir de restos craneales y postcraneales parciales, que fueron descritos en 2009 por Scott O'Connell. Llegaría a medir 2 metros de alto desde la cadera y 6 metros de largo. Llegó a pesar 500 kilogramos, era de constitución muy ligera y estaba adaptado para la velocidad, razón por la cual O'Connell lo apodó el guepardo de su tiempo. Su boca estaba repleta de dientes muy afilados y poseía 3 garras agudas grandes en cada mano. Lo más posible, hasta que no se descubra otro depredador, es que Australovenator fue el depredador apex de su época, y sin ninguna competencia. Puesto 9. Genjornis. Genjornis newtoni, también conocido como Mirum de Newton, pájaro del trueno de Newton o Mirum parinkmal, que significa pájaro gigante en Hawaiian, es una especie extinta de ave grande y no voladora que vivió en Australia durante el Pleistoceno hasta hace unos 50.000 años. De más de 2 metros de altura, probablemente eran herbívoros. Muchas otras especies de megafauna australiana se extinguieron en Australia en esa época, coincidiendo con la llegada de los humanos. Es el último miembro conocido de la extinta familia de aves no voladoras Dromornithidae, que formaba parte de la fauna del continente australiano desde hacía más de 30 millones de años. No están estrechamente relacionados con las ratites como los emures, y se cree que sus parientes vivos más cercanos son las aves de corral. 2 teorías principales proponen una causa para la extinción de la megafauna: el impacto humano y el cambio climático. Se ha realizado un estudio en el que se fecharon más de 700 fragmentos de cáscara de huevo de Genjornis. A través de esto, se determinó que Genjornis decayó y se extinguió en un periodo corto, demasiado corto para que se pueda explicar de manera plausible por la variabilidad climática. Los autores consideraron que esto era una muy buena indicación de que todo el evento de extinción masiva en Australia se debió a la actividad humana, más que al cambio climático. Aunque no fueron carnívoras, sería bastante aterrador encontrarse una de estas aves en la actualidad. Puesto 8. Isisfordia. Este caso es bastante particular, por tratarse de un cocodriliano que posee una extraña mandíbula. Isisfordia es un género extinto de crocodilomorfo estrechamente relacionado con los crocodilianos, que vivió durante mediados del Cretácico, épocas del Albiense al Cenomaniense. 23 de sus fósiles, catalogados como el espécimen holotipo QMF 36211, fueron descubiertos en la formación Winton en Isisford, Queensland, en Australia, a mediados de la década de 1990. Fue nombrado por su descubridor, un exdiputado de Isisford, Ian Duncan. La estimación de la longitud de Isisfordia es aproximadamente 1,1 metros.
Puesto 7. Quincana. Siguiendo con los cocodrilianos, tenemos a uno de los más temibles, no solo por tamaño, sino por otra característica. Quincana es un género extinto de cocodrilo mecosuquino que vivió en Australia desde hace unos 24 millones de años hasta hace unos 40.000 años. En el Pleistoceno, Quincana fue uno de los grandes depredadores terrestres de Australia, dotado de extremidades alargadas y dientes sifodontes, comprimidos lateralmente, recurvados y aserrados. El nombre Quincana viene de los Quincans, un pueblo legendario de los mitos de los aborígenes australianos. Desde las especies más pequeñas, como Quincana meboldi y Quincana timara, hasta la más grande, Quincana fortirostrum. Puesto 6. Procoptodon. El primer mamífero del top, es uno de los famosos sobre megafauna de Australia. Procoptodon es un género extinto de marsupiales diprotodontos de la familia Macropodidae que vivieron en Australia durante el Pleistoceno. Procoptodon goliath fue el canguro más grande que haya existido, de pie medía aproximadamente 2 metros de alto, y pesaba cerca de 230 kilogramos. Sin embargo, otros miembros del género son mucho menores, y la especie Procoptodon killi se encontraba entre los más pequeños de los canguros stenurinae, midiendo 1 metro de altura. A diferencia de los canguros modernos, los cuales son salteadores plantígrados a altas velocidades y usan sus colas en una locomoción pentápoda a bajas velocidades, es posible que Procoptodon fuera un bípedo ungulígrado, caminando en una forma que se asemejaba en algo a los homínidos. Puesto 5. Tilacoleo. Siguiendo con los mamíferos, Tilacoleo, que significa león con bolsa, en griego, es un género extinto de marsupiales carnívoros, que vivieron en Australia desde finales del Plioceno hasta finales del Pleistoceno, de 2 millones hasta hace 46.000 años. Algunos de estos leones marsupiales fueron los mayores depredadores mamíferos en la Australia de la época, siendo su mayor representante Tilacoleo carnifex con el tamaño de un león pequeño. El nombre de león marsupial alude a su parecido superficial a los verdaderos leones, ya que igual que estos, desempeñaban el rol de gran depredador. Sin embargo, Tilacoleo no está relacionado cercanamente con los félidos, por ser un marsupial. Puesto 4. Diprotodon. Diprotodon es un género de mamíferos marsupiales de Australia extintos hace unos 46.000 años. Estos animales, los mayores marsupiales de los que se tenga constancia hasta la fecha, reciben en español vernáculo el nombre común de diprotodontes. Eran herbívoros del tamaño de un rinoceronte, al menos en los especímenes de mayor tamaño, y se piensa que ocupaban en su tiempo el nicho ecológico que en la actualidad ocupan los grandes herbívoros de las zonas templadas del planeta. Eran parientes de los modernos koalas y wombats, y se estima que sus hábitos eran más parecidos a los de estos últimos. Hay varias teorías sobre extinción, ya sea cambio climático, caza humana o la alteración del paisaje por el fuego. Puesto 3. Megalania. Ahora, vamos en uno de los casos, no solo más famosos de Australia, sino, uno de los más aterradores. El Megalania, que significa grande ambulante, o actualmente nombrado Varanus priscus, es una especie extinta de la familia Varanidae. Era un gigantesco varano, parte de un conjunto megafaunístico que habitó en Australia meridional, durante el periodo Pleistoceno entre hace 40.000 hasta hace unos 30.000 años. Los primeros pobladores aborígenes de Australia pueden haberse encontrado con poblaciones de Megalania. La falta de esqueletos fósiles completos o casi completos ha hecho difícil determinar las dimensiones exactas de Megalania. Las primeras estimaciones situaban la longitud de los mayores individuos en 7 metros, con un peso de entre 600 a 620 kilogramos. Sin embargo, estudios más recientes y rigurosos han determinado resultados muy distintos el uno del otro. Los estudios han mostrado que otros miembros del género Varanus, como el dragón de Komodo y el varano arborícola, poseen glándulas venenosas a lo largo de la línea mandibular.
Se ha sugerido que es posible que otros varánidos, incluyendo a Megalania, probablemente posean glándulas similares. Si esto fuera así, Megalania habría sido el mayor vertebrado venenoso conocido. Puesto 2. Coelasuchus. Llegando al puesto 2, nos encontramos con un gran anfibio, que reina los pantanos australianos. Coelasuchus es un género extinto de temnospondilo que vivió en lo que hoy es Australia. Se conoce una especie de este género, Coelasuchus cleelandi. Vivió aproximadamente hace 120 millones de años, a principios del periodo Cretácico, en el Barremiense. Es uno de los anfibios más grandes jamás descubiertos y uno de los mayores depredadores conocidos del Mesozoico australiano. Se cree que la competencia con fitosaurios durante el Triásico superior, y, después, con los cocodrilos, contribuyeron al declive general de los temnospóndilos. En esta época Australia estaba dentro del círculo polar antártico, donde había un clima demasiado frío para los cocodrilos, protegiendo a estos anfibios de su competencia. Coelasuchus pudo sobrevivir en este clima frío porque, como las modernas salamandras, se cree que pudo hibernar durante los meses de invierno. Aunque los cocodrilos eran comunes durante el Cretácico inferior, estos estaban ausentes del sur de Australia hace 120 millones de años, posiblemente debido al clima frío. Hace 110 millones de años, las temperaturas se volvieron más cálidas, como se desprende de los análisis de las rocas en la localidad fósil de Dinosaur Cove, y los crocodilianos regresaron al área. Estos crocodilianos probablemente desplazaron a Coelasuchus, conduciendo a su desaparición en las rocas más recientes. Puesto 1. Wonambi. Llegando al final, nos encontramos con una criatura aterradora en todos sentidos, y que incluso protagoniza la portada del video. Wonambi es un género extinto de serpientes matzoidas, que vivieron desde finales del Neógeno hasta finales del Cuaternario en Australia. Las especies de Wonambi eran serpientes constrictoras no relacionadas con las pitones australianas. Wonambi eran serpientes bastante grandes, con la especie tipo Wonambi naracortensis, excediendo los 4 metros e incluso alcanzando 6 metros de longitud, con la otra especie, Wonambi barrinei, alcanzando la menor talla de 3 metros de largo. Era una serpiente constrictora no venenosa, es probable que se tratase de un depredador de emboscada que mataba a su presa por constricción. La cabeza del animal era relativamente pequeña, restringiendo el posible tamaño de su presa. Wonambi naracortensis vivió durante la glaciación del Pleistoceno, en solanas naturales junto a abrevaderos locales, donde tendían emboscadas a canguros, wallabies y otras presas de similar o menor talla que acudían al agua a beber. Posiblemente su extinción tuvo que ver con las llegadas de los aborígenes australianos, como otras especies del top. Bueno, hasta acá llega el video. Antes de todo, te pediré el favor de unirte a nuestro servidor de Discord oficial junto a Francesco. Sin nada más, recuerden suscribirse y darle like. Adiós, y cuídense.